Bueno, bienvenidos todos al comité de Growth Wealth Management. Mi nombre es Edgar Nava, yo soy el Head Trader de la firma. Y bueno, hoy vamos a pasearnos por todo lo que fue el año pasado, muy brevemente, para luego con eso pasar a ver cuáles son nuestras perspectivas de inversión para este año y cuáles son los distintos escenarios que se están planteando. Bien, arrancamos con una primera lámina donde podemos ver cómo fue el año pasado en la parte de abajo. En la parte de arriba está un poco cómo arranca el 2022. En el 2021 tenemos unos mercados cuyos índices subieron en forma bien importante. 15.9 el Dow, 19.8 el Nasdaq y 27.1 el S&P. Si vemos un poco el gráfico del S&P, ahí tenemos el gráfico del S&P. Bueno, vemos que hubo un año que tampoco fue en línea recta. Tuvimos varios bajones, principalmente hacia el mes de marzo. Vemos allí un gran bajón y es bien particular que ese bajón del mes de marzo que vemos aquí vino acompañado o lo generó que las tasas de interés del bono de 10 años llegaron a estar en unos 70 y pico. ¿Okay? Y luego tendremos aquí, obviamente, el bajón del Omicron a principios de diciembre, cuando se descubre, porque se sintió que ese Omicron podía generar que volviéramos al encierro. Gracias. Luego tenemos los mercados europeos también en alza, en menor cuantía, pero igual en alza. Como brevemente el ejemplo, vemos al DAX. El DAX tuvo una buena parte del año como bastante estable y al final un retroceso, pero igual llegó a tener forma positiva. El petróleo, el año pasado, pues, fue el gran ganador, con un 41%, veamos un poco el gráfico. Ahí tenemos un petróleo que a pesar de ser el activo ganador del año pasado, tuvo una caída hacia finales de año y termina en los entornos a 70, hoy por hoy está en los 80 y pico. Luego tenemos el oro, que es, digámoslo así, un activo perdedor, sino 7,8%. El oro es un activo que tuvo bastante volatilidad y al final terminó en zona roja. Y efectivamente el oro es un activo que antes se pensaba que era el activo de refugio, pero los comportamientos del oro últimamente no son así. De hecho, en la pandemia, cuando cayó el mercado, cayó también el oro. O sea que realmente uno se cuestiona un poco el oro. Tenemos este activo nuevo que lo tenemos que incluir, que es el Bitcoin, con un más 35.8%. Sin embargo, como se gana ese 35%, con una volatilidad enorme, llegando a cotizarse en torno de los 70 y pico, y habiendo tocado a lo largo del año los 30.000. O sea que tenemos un rango de 50%, ¿no? O sea, va desde 30.000 a 60.000, depende de cómo lo quieren ver, 50% de 60 o 100% de 30. Esto es una de las características del Bitcoin que lo hace difícil de ser un activo de inversión, porque tiene demasiada volatilidad y es muy difícil encontrar cuáles son las razones económicas que lo mueven. Volatilidad, que es un activo importante para nosotros. Vemos un descenso, la volatilidad se comporta como por picos cada vez que hay eventos complicados.
efectivamente estas últimas 2 semanas ha habido un pico de volatilidad muy importante. Y nosotros tenemos una estrategia que aprovechan estos picos de volatilidad. En líneas generales, el promedio de la volatilidad, que lo podemos ver en esta línea morada, del 2020, que fue el año de la pandemia y de altísima volatilidad, pues a lo largo del año fue bajando el año pasado. ¿Okay? Y bueno, eso genera, el pico que estamos viendo está al mismo entorno de este pico que fue cuando se habló de la posibilidad del Omicron y la posibilidad de que volviéramos al encierro. Y finalmente, pues tenemos el fenómeno del dólar, que el año pasado tuvo una regularización respecto a todas las monedas. Respecto al euro, y esta otra es respecto a una cesta de monedas que incluye el euro, por supuesto. El año, ¿cómo arrancó? Pues arrancamos con el pico en los 4.300 y estos son nada más cifras de cierre diario. Y hacia el lunes estábamos en torno de los 4.400 y estábamos en los 4.800, 4.400 habiendo tocado, esto fue hacia el viernes. El lunes fue un día de una caída muy grande, se iba a tocar casi 4.200, pero rebotó. Esto nada más es el cierre. Y hoy también tenemos un día que fue bastante volátil, pero volvió a rebotar y terminó, digámoslo así, en los mismos niveles en que se abrió. Bien, este es entonces un poco el año, lo que fue el año pasado y el arranque de este año. Vamos ahora a ver qué ocurrió ya en unos detalles más precisos en 2021. Vamos a ver cuáles son esas piezas de rompecabezas que son esenciales y que nos dan luces hacia lo que podemos esperar de este año. Esas piezas fueron obviamente la pandemia, vacunación y las mutaciones del COVID, toda la recuperación económica que se dio el año pasado, la disrupción de la cadena de suministro, que sigue siendo un problema que persiste, la inflación, que fue la gran sorpresa, y todo el tema relacionado con la Fed y la política monetaria, que, por cierto, mañana termina la primera reunión de la Fed desde el año, lo que se llama el FOMC, y van a dar un statement, una declaración donde van a decir qué van a hacer con las tasas, si va a haber un aumento, etc. Así que mañana es un día importante. Bueno, arrancamos con una vacunación que bueno, gracias a varias vacunas que se lograron pasar pues, todos los exámenes y se aprobaron, se hizo una campaña masiva y eso permitió que los encierros en todas partes del mundo se acabaran y dieran una revitalización de la economía de los servicios presenciales, es decir, restaurantes, hoteles, aviones, cines, etcétera, que había sido fuertemente afectada el año previo de la pandemia. Luego, durante el 2021, se registraron 2 repuntes del COVID, ya lo conocemos, las variantes Delta y luego la ola del Omicron, que afortunadamente no resultó, aunque sí muy virulenta en temas de los contagios, no resultó muy peligrosa. Y de hecho, pues, hay hasta médicos que opinan que eso es lo mejor que puede pasar, porque así la gente va a tomar inmunidad absolutamente adquirida, pues natural, ¿no? Por haber estado contagiada con el Omicron. Pero bueno, lo cierto es que los temores del encierro pasaron. Y lo que estaba predominando es un poco a nivel mundial de que nos estamos acostumbrando a vivir la pandemia. Un poco de cifras, esto hacia el viernes. Durante estos 2 años de COVID ha habido un total de 328 millones de casos, con un total de 5.5 millones de muertos a nivel mundial. Y ha habido hasta ahora un total de
9.639 millones de dosis de vacuna. Bueno, recuerdo que muchas de las vacunas necesitan 2 dosis, así que eso no significa que la población mundial ya está toda vacunada, que esa es más o menos la población mundial. Bien. Eso permitió, como vimos, una recuperación económica verdaderamente importante. Saliendo del encierro fue importante, obviamente la cantidad de dinero que se inyectó permitió que sobrevivieran los comercios, y la economía a nivel mundial creció 5.6% en 2021 y Estados Unidos 5.5% dentro de ese 5.6% mundial. La actividad económica se muestra sana, y eso es un punto importante para arrancar este año. Este gráfico muestra un índice que se llama Leading Economic Index, que es una mezcla, no importa bien cómo está construido, pero es una mezcla de índices económicos que dicen si la economía va bien o no. Y lo interesante de este índice es que en estas franjas grises que vemos acá son las franjas donde ha habido recesión. Por ejemplo, la famosa recesión del 2008-2009 que vemos acá, la última recesión fuerte. Antes de que se presenten las recesiones que entren, vemos que este índice económico se estanca un poco para luego caer a lo largo de la recesión. Aquí también se estanca, aquí vemos estancamiento. En todos los ejemplos hay un pequeño estancamiento del índice. Sin embargo, la recesión económica de la pandemia, que fue muy breve, ¿okay? Vemos que el índice se estanca primero, viene la pandemia, cae, y ahora, a lo largo del 2021, lo que ha hecho el índice es crecer. O sea que no pareciera que este sea un año de desaceleración económica. No pareciera que esto es un año de crisis, porque si no, debía haber pasado este fenómeno de estancamiento. La recuperación económica trajo consigo una recuperación impresionante de lo que es el mercado laboral. Pero esta línea azul que vemos acá es el empleo, ¿okay? Vemos cómo drásticamente cae en el 2020 y muy rápidamente se recupera en el 2021. Pero la línea amarilla es lo que es la participación laboral, y esa no tuvo una recuperación igual que a la recuperación del empleo. ¿Por qué? Bueno, porque vemos fenómenos donde hubo jubilaciones tempranas, donde la pandemia mucha gente se cuestionó, mira, esto es lo que yo quiero en mi vida, y entonces hubo gente que decidió renunciar a sus trabajos y tener un emprendimiento. Adicionalmente, comenzó a haber un fenómeno de pelearse por trabajadores, entonces la gente renunciaba. Total, esto ha hecho mucho replanteamiento a nivel personal de la gente. Es un fenómeno interesante de la pandemia que se refleja finalmente en una participación laboral baja. Por supuesto, con esta participación baja, los empleadores no han conseguido suficiente personal, y esto trajo consigo este fenómeno interesante, lo que es los salarios a lo largo del 2021. La franja amarilla es el salario de la gente que menos gana, o sea, mesoneros, obreros, etcétera. Vemos que ha habido un incremento grande, hay una falta de mano de obra. Y la raya de abajo, esta línea, que es la gente más bien el top de la gente que tiene mejores salarios. Eso inclusive no ha habido mayor aumento para esas personas. Obviamente el compound de ambos da un incremento de los salarios. Por lo tanto, estamos en presencia de un mercado de trabajo. Y otro fenómeno más interesante aún, que ya comienza a decirnos su influencia en la bolsa, es que la gente aumentó impresionantemente la capacidad de ahorro.
En Estados Unidos, la capacidad de ahorro que se había incrementado del 19 al 20 en un 9%, del 20 al 30 al 21 se incrementó un 13.4%. Y así igual en mercados como europeo, 7 a 13, Reino Unido, Japón, etc. Y mucho de ese dinero que se está ahorrando, que esa capacidad de ahorro, obviamente termina comprando activos, activos de la bolsa, y por eso es que la bolsa, tenemos esos rendimientos del año pasado impresionantes, y también en apartamentos, en bienes tangibles, pues ha habido unos incrementos de precio muy impresionantes. La mayor demanda de bienes y servicios obviamente trae consigo un problema de oferta, y es la famosa disrupción de la cadena de suministro. ¿Qué pasa? Muchas industrias se paralizan en el 2020 y apagan las fábricas porque estamos en recesión, y ahora viene toda la reactivación del año 2021, y esa demanda y se incrementa. Además, hay dificultad de conseguir mano de obra, tienes que volver a aprender las fábricas, y en líneas generales entonces vemos un tema un poco de escasez. En algunos sectores esto es muy particular, como los semiconductores, que además la falta de semiconductores trajo consigo un problema de una escasez de automóviles, porque hoy por hoy los automóviles utilizan unos chips que son de semiconductores, y al no conseguirlo, bueno, tienes todo un carro que no puede prender porque no tiene el chip, ¿no? Esta crisis, para explicar un poco, es porque ya en los años previos, 2018 y 2019, el mercado se había achicado, ¿okay? La demanda de chips se había achicado, y las industrias entonces se habían adaptado, disminuyendo su producción. Pero la pandemia forzó a la gente a estar en casa, y con ello, entonces, comprar más computadoras, más equipos electrónicos, poder estar conectados desde su casa, etcétera. Y eso requiere semiconductores. Entonces desató una demanda que difícilmente pudieron atrapar los productores de semiconductores. Las ventas se incrementaron un 6.5% en el 2020, y esa condición continúa en el 2021, con lo cual se hace crónico, ¿no? el déficit de chips, y vamos a estar claros, las fábricas de semiconductores son fábricas bien complejas que no se montan de la noche a la mañana. A lo anterior se le suma que China quiere a toda costa unificar a Taiwán, a la China continental. Hasta el presente Taiwán ha tenido un gobierno independiente de China, pero esas pretensiones de China han traído consigo importantes tensiones con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos quiere la libertad y la paz. Bueno, sí, somos, digamos, Estados Unidos es un poco el policía del mundo, como nos dice. Pero la verdad es que este gráfico habla más. Esto que vemos aquí son la dependencia tecnológica de Estados Unidos en productos que importa de Taiwán. Y vemos que por muchos años, bueno, subidas y bajadas, pero se mantuvo una franja. Pero desde el 2018 lo que ha habido es un incremento grande hasta el presente, donde se depende enormemente de esas importaciones de Taiwán, y obviamente es un problema y una amenaza para Estados Unidos que China llegue a hacerse de Taiwán. Bueno, ya vimos que mayor capacidad de ahorro trajo consigo trajo consigo fallos en la cadena de suministro, y bueno, lo segundo obviamente que trae eso es inflación. Se desató una inflación el año pasado, 6,8% en los Estados Unidos, no vista en décadas. Sin embargo, como les dije, ha sido más una inflación de activos que de bienes y servicios. De hecho, vemos que este es
el incremento relativo de lo que es la demanda de bienes y servicios, de bienes, perdón, comparada a la de los de servicios. Entonces, la mayor proporción de esta demanda viene por la parte de bienes y no de servicios. Eso trae como, digamos, deja como una ventana a pensar que esto no es una inflación, que sea una inflación que vaya a generar una espiral inflacionaria, porque ese es el tipo de inflación donde aumentan los salarios, aumentan los precios, porque aumentan los precios, aumentan los salarios, está en eso, sino que ha sido una inflación más de activos, y la inflación real la comenzamos a notar el año pasado más bien hacia mitad del año, o sea que la inflación de la economía real vino posterior. Obviamente esto lleva a la FED a anunciar a comienzos del último trimestre del año pasado que empezaría un recorte de la recompra de bonos del tesoro, treasuries, lo que llaman el tapering, que es ir rebajando esas compras, y una disminución de su balance, que lo hacen porque además de que ya no recompran bonos, lo que se les va venciendo, reciben el pago y no renuevan, no vuelven a comprar. Evidentemente, si tú vas recibiendo el pago, pues tú vas transformando eso en cash. El cash es el que emite el cash, es el Banco Central. El balance evidentemente se disminuye. Y también pues, se habló de un comienzo de la normalización de las tasas, lo que es un hiking, una tasa en 2022. La Fed no vislumbraba una inflación tan alta como la registrada, y pensaba, y fueron comentarios de Jeff Powell, que sería más bien de carácter pasajero, por lo que el mercado interpretó que la política monetaria restrictiva sería implementada lentamente. Hacia finales del 2020 estas premisas ya no parecían tan válidas. ¿Cómo se comportaron los mercados? Bueno, ya vimos el efecto final de las grandes utilidades en los tres índices, pero es importante desmenuzar un poco el comportamiento. Y el tema principal es que los contagios generaron ciclos de rotación de inversiones entre diversos sectores. Mucho se hablaba de que no, hay que irse ahora a la estrategia stay home, cuando subían las infecciones, que es invertir en los Zoom de este mundo, en los Peloton de este mundo, en todo lo que te lleve a estar cómodo en tu casa. Y cuando ya bajaban las infecciones, no, ahora hay que invertir en ve al trabajo, salir, los restaurantes, etc. Bueno, eso generaba rotaciones y grandes caídas y subidas en acciones individuales. Por lo tanto, esos rendimientos que vemos del índice en realidad no reflejan los rendimientos de las acciones en particulares, porque estaban muy dispersas. Este cuadro es muy interesante, fue hecho por Charles Schwab hacia finales del año pasado, no tiene todo el año, por eso es que los retornos aquí los vemos un poco más bajos, pero tomando un ejemplo, el S&P, que tuvo un retorno de 22%, el número de componentes, de acciones que componen el S&P, que tuvieron un retorno positivo fueron 79, no 100%, o sea que hubo como un 30% que más bien rindió en forma negativa. Y por lo menos los miembros o las acciones que cayeron por lo menos un 10% a lo largo del año, en algún momento, cayeron 10% de sus acciones, pero el 92%, o sea que el 92% de las acciones el año pasado, en algún momento cayó un 10%. Entonces, si tú hiciste una rotación mal y te castigó el 10%, pues obviamente no estuviste, muy difícil obtener ese 22%. Y acciones que cayeron, el promedio de cuánto cayeron las acciones desde su high fue 18, que el promedio es bastante alto, acciones cayeron muchísimo. Y esto no estamos hablando del 2022, estamos hablando del 2021.
Y además sabemos que los índices se han ido concentrando en la FAN, ¿no? Facebook, Apple, Google, porque son mega compañías y los índices tienen una ponderación a la capitalización. En conclusión, el stock picking, ¿no? El escoger las acciones individuales del año pasado fue un tema complicado. ¿Qué premisas se tienen para este año? Bueno, en líneas generales, esto es un cuadro de Citibank, donde ellos recogen su fuente, FMI, etcétera. Y en líneas generales lo que tenemos es que el 2021 fue un año de crecimiento económico, ya lo vimos en global 5.6, pero el 2022 va a haber una sensible disminución pues, del crecimiento. No es que la economía se contrae, sino que no va a crecer del mismo ritmo. Se espera que China esté en 4,5% y los Estados Unidos 3,5%, de 5,5 a 3,5%, y así en las distintas regiones. El consumo, es la Universidad de Michigan, lo que se llama el Consumer Sentiment, el índice. Vemos que comenzó a bajar el año pasado y eso es obviamente algo muy típico de cuando tienes algo inflacionario, antes te sentías rico, vamos a comprar lo que sea, las cosas de ponerse caras, la gente comienza a decir, oye, vamos a, antes de gastar, a pensarlo bien, ¿ok? Y ese fenómeno de inflación es la gran incógnita que le ha quitado el sueño a los mercados y que ha hecho que los mercados arranquen este año tan turbulentamente. Sin embargo, todos los economistas que hemos revisado concuerdan que la inflación no va a ser la misma del 6.8 del año pasado. Citibank, entre ellos, la proyecta con 3%, o sea, la mitad. ¿Okay? Pero aún así hay una sensación de que, bueno, ¿cómo vendrá la inflación? Que sumada al menor apetito de consumo, a las medidas restrictivas de la Fed, y el hecho de que la inflación ha sido más por bienes que por servicios, hacen pensar que aún así no estamos para el 2022 en un escenario de espiral inflacionaria. Y esto es importante porque, bueno, básicamente los mercados han caído como si hubiese una inflación, una espiral inflacionaria que nosotros en los países latinoamericanos y en Venezuela conocemos bien, cuando en realidad no es así. Mañana que hay va a ser el informe que va a dar la Fed después de su reunión, nos va a dar más luces sobre esto, así que mañana es un día importante para ver hacia dónde vamos en esta materia. Entonces, bajo todas estas premisas, todos estos escenarios que hemos visto, ¿cuáles son estas proyecciones, estas estimaciones para el 2022? Bueno, el S&P cerró en el 2021 en 4.786. Aquí tenemos unos bancos de inversión que han hecho sus proyecciones, donde vemos que desde el más optimista, BMO Capital Markets, que piensa que va a cerrar en 5.300, lo cual implica un crecimiento del 10,7% respecto al cierre. Luego Wells Fargo, Goldman Sachs, UBS, JP Morgan, Bank of America y el más pesimista de todos, Morgan Stanley, piensa que va a estar en 4.400, que es donde estamos, 4.350, que es un menos 8.1%. El promedio es básicamente apenas un 2%. Bueno, ¿qué nos dice esto? Esto nos dice un poco que el arte de proyectar y predecir el futuro, pues es bien difícil, que no hay un consenso en lo que va a pasar y que, bueno, en realidad los mercados, por esta dispersión de visión, lo que sabemos es que este es un mercado que va a tener mucha volatilidad, ¿ok? En ese sentido, las estimaciones que se hacen por respecto a qué va a hacer la Fed, es que hay muchas que piensan que va a completar el tapering, es decir, bajar
la recompra, dejar de inyectar liquidez, etcétera, antes de comenzar a subir las tasas. Eso situaría el aumento de tasas hacia finales de año. Sin embargo, analizando lo que ha pasado en el mercado en estos tiempos y por varias métricas, el mercado piensa que va a haber tres aumentos de tasa, con el primer aumento en marzo. ¿Okay? O sea que mañana no van a anunciar aumentos, pero que probablemente mañana digan que en marzo es el primer aumento. Y el Treasury de 10 años, si ese aumento fuera hacia finales de año, entonces implicaría que se debería estar ubicando en un 2.1% más o menos hacia el tercer trimestre. Pero actualmente, al cierre de ayer, tenemos que el Treasury de 10 años está en 1,762 y estuvo en la semana antepasada en 1.80 y pico. Se recuerdan que les comenté que el año pasado, en marzo, cuando llegó a tocar el 1.70 y algo, vino una gran caída en el mercado. Y ahora estamos de vuelta, inclusive un poco más arriba de eso. Y bueno, evidentemente la turbulencia ha sido grande. Pero en ese escenario, entonces, si de verdad va a haber mucho menos aumentos que esos tres que piensa el mercado, y hacia finales de año va a estar en 2.1, entonces, bueno, hay poca distancia de lo que estamos actualmente a ese 2.1. Si hay pocos aumentos, los mercados van a recoger su interés. Históricamente, los años de aumentos de tasa, pero paulatinos, el desempeño es bueno. ¿Okay? Lo único que se puede decir es que la valoración de las acciones hacia final del 2021 era bastante alta. Lo otro que se piensa y que estamos viendo ya con el earnings season que está corriendo es que las ganancias de las empresas van a ser menores. Citibank piensa que el incremento de ganancias por acción, earnings per share, para el 2021, que fue de 45%, pasará a 7 u 8% más o menos, rango entre 7 y 8 para el 2022. Han reportado ya pocas compañías, un porcentaje todavía no de las grandes, ¿no? Que Microsoft reportó hoy. Y los reportes han sido buenos. El mercado, por cierto, ha castigado a empresas que han reportado bien, como a Microsoft, porque no reportó como quería, en fin, por una sutileza. Pero estamos viendo que el escenario de unas buenas ganancias, pero probablemente menores el crecimiento de las ganancias respecto al 2022, pues se está dando, lo cual es bueno, pues no se compagina con unas caídas tan grandes como las que hemos visto. Igualmente, los anuncios de las revisiones hacia arriba, las empresas dicen, no, yo voy a expandir, voy a tener mayores ventas, mayores ingresos, pues ha comenzado a mermar y bueno, tiene su lógica dentro de un entorno de un crecimiento económico que va a ser menor. Pero todavía es bastante sano y es lo que estamos viendo. Entonces, eso nos lleva a pensar, bueno, la sobrevaloración de que hablábamos de finales del año pasado, ¿existe? ¿No existe? ¿Cómo va a ser para este año? ¿Hay más caída? Bueno, la caída que se ha registrado durante este mes de enero pareciera haber corregido buena parte de la sobrevaloración, si no toda, de las acciones, ya que la relación de precio-ganancias, el P/E ratio del S&P, estaba a finales del 2021 en 27.35. Este es el trading, por cierto. Las cifras de P/E ratio cambian según la firma, cómo los calcule, y hay dos tipos de P/E ratio. El P/E ratio que agarra las ganancias previas del año y la divide entre el precio actual de la acción, y hay otro que es que calcula las ganancias proyectadas para el año siguiente, la divide entre el precio de la acción. Uno se llama el trading, que es las ganancias pasadas, y el otro se llama forward. ¿Okay? Lo importante es comparar peras con peras, o sea, una misma firma que haga sus cálculos y entonces, bueno, ver cuál es la tendencia.
y no una cifra de una firma con otra, porque como les digo, hay mucha dispersión. Aquí nosotros utilizamos una página muy interesante que se llama multiple.com. Bueno, ellos dicen que para el año pasado terminó ese múltiplo en 27,35, pero que si agarramos el promedio de los últimos, y sin embargo, pero esta cifra de 27,35 es ahora, después de las caídas de enero, para el lunes, de 25,15. Si agarramos y hacemos el promedio de los últimos 5 años, ese promedio es 26,5. O sea que 25,5, el mercado a hoy pareciera estar ya descontada un poco de la sobrevaloración, porque está inclusive por debajo de este 26,55. Claro, si tomamos el promedio de los últimos 10 años de 23,37, entonces, bueno, pudiéramos decir que más bien todavía está un poquito más arriba. En fin, lo que sí es cierto es que el tema de sobrevaloración se ha limpiado bastante en lo que ha sido estas caídas. También tenemos que en un periodo de aumento de las tasas de interés, los bancos tienden a mejorar sus ganancias y su desempeño bursátil. Así que los bancos que actualmente tienen muy bajos índices de precio y utilidad, algunos de 9, estamos hablando que el promedio del índice es 25 ahora, pues hay bancos con 9 y 8. Entonces, esa es una de las primeras, y aquí ya nos deslizamos en las potenciales oportunidades de inversión. Pero como filosofía en general, hay que decir que en vez de tratar de identificar y aprovechar el rebote, que es lo que hicimos el año pasado, este año deberíamos buscar retornos sostenibles. O sea que hay que identificar esos líderes de largo plazo. Hay que hacer apuestas más seguras a mediano plazo, hay que ver un poco, hay que volver a fundamentales, porque este es un año de mucha volatilidad, ya la hemos vivido hasta ahorita. Y entonces, en un año de mucha volatilidad, vamos a ver los precios subir a bajar. Entonces, la escogencia tiene que soportar pues, esta subida y bajada, porque si estamos viendo calidad a mediano y largo plazo, pues son compañías que van a poder pasar el charco, digámoslo así. Y esa es una de las visiones importantes para este año. Otra que también podemos aplicar es tratar de apostar en ese sentido de poder pasar el charco a lo que son las tendencias imparables. ¿Cuáles son esas tendencias imparables? Energía verde, definitivamente todo el mundo está abocado a los temas de disminuir la emisión de carbono. Son uno de los sectores más importantes, obviamente, son los carros eléctricos. La transformación digital, todo sigue transformándose al tema digital. Esa es una tendencia que ya lleva mucho tiempo, pero continúa con mucha fuerza. Obviamente, esa tendencia trae consigo los temas de ciberseguridad. Vimos el año pasado unos hacking muy feos. Una tendencia muy interesante que inclusive se está desarrollando en este momento es longevidad. Aquí vemos en este gráfico lo que es el crecimiento de la gente que tiene más de 65 años, ¿ok? Y de ser el 6% esto es mundial, ¿no? 1990, pues a la fecha ya vamos por un 9% y se espera que el 2050 sea el 16% de la población. Estamos viviendo más. Así que esto es un subgrupo de población que va a ser muy importante y por lo tanto las compañías que estén enfocadas a darle bienes y servicios a este grupo son inversiones atractivas. Y otra muy curiosa es el mercado asiático. Para el año 2000 vemos que la clase media estaba presente en los mercados asiáticos, que es esta línea verdosa, era un 20%, ¿okay? De lo que era la clase media total del mundo.
para el año 2020 era mitad, mitad. La mitad de la clase media estaba en Asia y la otra mitad en el resto del mundo. Y lo que se proyecta es que para el 2030 más bien sea como 2/3 de la clase media mundial estén en Asia y 1/3 en el resto del mundo. O sea que aquí hay un mercado potencial enorme. Entonces, de vuelta, ese es un foco interesante a invertir porque sabes que vas con viento de cola. Es decir, si inviertes en empresas que se enfocan en el área asiática, bueno, no importa mucho la turbulencia del mercado, tú estás apostando a que esas empresas van a tener un mercado cada vez más grande. Entonces, ¿qué hacemos con estos días tan terribles? Como se ha iniciado el mercado, esto va a ser un año bueno, esto va a ser un año malo. Vimos ya que muchos proyectan un crecimiento de la bolsa. Nosotros pensamos que va a ser un año donde hay que tener cautela, pero que va a ser positivo, porque ya vimos que había crecimiento económico. Los años difíciles para la bolsa es cuando vienen los años de recesión. Si va a haber crecimiento económico, aunque sea menor, es un año donde mal que bien la bolsa debe tener un desempeño menor que antes, pero un buen desempeño. Entonces, en ese sentido, hay aquí dos cosas interesantes. Primero, un gran inversionista que lo entrevista mucho en CNBC, que es Leon Cooperman, dijo que para el 2022 él es un fully invested bear, o sea, él es un pesimista 100% invertido. Con esto lo que está diciendo es que es un año donde vamos a tener volatilidad, donde él cree que los mercados, esto lo dijo fue en diciembre, ¿okay? Donde él cree que los mercados van a tener sus bajones como efectivamente lo tienen, pero que a la larga los mercados se pueden recuperar y el precio de salirse del mercado, estar fuera del mercado, puede ser muy alto, ¿no? Y aquí nos deslizamos a este cuadro que es muy interesante. En las barras grises, estos cuadros significan cómo terminó el S&P, y los puntos amarillos son el momento más bajo en que llegó el S&P en cada uno de los años. Acá están los años. Bueno, vemos que siempre los mercados a lo largo del año tocaron niveles mucho menores a los que terminaron. Aquí hay uno dramático, ¿no? Donde esto llegó a estar un 30 y pico % y sin embargo terminó ligeramente positivo. Inclusive en años terribles como en el 2008, que terminó el mercado altamente negativo, aún así, a lo largo del año, el mercado estuvo más abajo. ¿Okay? Entonces, eso significa que, como dice un inversionista que se llama Kramer, el pánico no es una estrategia de inversión y salirte totalmente del mercado lo que puede implicar es que te pierdas, como la gran mayoría de los casos que vemos que terminan en positivo, aunque por momentos a lo largo del año estuvieron en negativo. Obviamente, eso tiene que venir acompañado de estrategias que ya las vimos, de apostar a ciertos sectores, de tener inversiones que puedan pasar estas volatilidades, pasar el charco. ¿Okay? Cuando nos vamos a otros activos que usualmente componen las inversiones, como tenemos un GDP mundial menor, probablemente los commodities se estabilicen o incluso disminuyan sus precios. Hay una excepción muy interesante que es el cobre y el cobalto, que son muy demandados en la producción de carros eléctricos y las nuevas infraestructuras eléctricas, que como les dije son esas trends imparables. Así que eso es una excepción general a los commodities. Y en particular
commodity que más nosotros estamos pendientes, que es el petróleo, hay como dos fuerzas que se oponen, ¿no? Hay una tendencia a las energías verdes y carros eléctricos que por lo tanto tienden a disminuir el consumo del petróleo en el tiempo. Pero tenemos por otro lado que limitaciones, incrementos de la producción del petróleo, más el conflicto de Rusia-Ucrania. Y por lo tanto eso más bien empujaría los precios hacia arriba. De hecho, vimos en el gráfico que hacia finales del año el petróleo terminó más bien con un bajón a los niveles del 70 y ahorita está en los niveles de 80, porque el conflicto de Rusia y Ucrania se ha prendido muy fuertemente en las últimas semanas. Por lo tanto, hemos encontrado mucha divergencia de criterios sobre si el petróleo va a subir o no. Pero lo que sí es cierto es que las empresas petroleras en general están subvaluadas, tienen unos P/E ratios muy bajos y son empresas que dan muchos dividendos como ExxonMobil. Así que ese es un sector, el de las empresas, donde es interesante echar un ojo, pues, ¿no? Porque ahí puede haber valor, pese a que el petróleo pues suba o no suba o se quede estabilizado, ¿no? Mucha gente piensa que más bien va a subir, que se va a 100. Pero en fin, es difícil, hay muchos criterios y muchas cosas, piezas móviles, ¿no? Dentro de eso. Lo que sí es verdad es que dentro de esa categoría en general de los commodities que no parecieran que van a tener demasiado brillo, bueno, uno que nosotros no recomendamos es el oro, ya que el oro no, los bonos tienen sus cupones, las acciones, como acabamos de ver, ExxonMobil tiene sus dividendos, el oro no tiene nada, no renta nada, el oro es pura apreciación de precio. Y cuando comienzan a subir las tasas de interés, entonces se genera lo que se llama el costo, el carry cost o costo de oportunidad, como quiera decir. ¿Para qué tengo esto que no me genera ninguna renta? Sí puedo tener otro activo que sí me genere renta. Entonces, el oro históricamente no tiene buen desempeño cuando se aumentan las tasas de interés. Y finalmente, lo que es renta fija, pues el panorama no es muy halagüeño. Citibank estima que el efecto neto de los cupones que tienen los bonos y la baja de precios que van a tener, pues el sector pues, de bonos va a tener un rendimiento neto de o 0 o de -1. Sin embargo, la renta fija no es solamente los bonos. Aquí hay toda diversos tipos de cosas de renta fija. Como son las acciones preferidas, que es algo que se parece más a renta fija que acciones, en un híbrido, o los bonos municipales. Y vemos que algo que ha tenido un auge grande es los préstamos directos. Hay ETFs que están basados en préstamos directos que hacen a constructores de corto plazo. Así que hay que salir a buscar nuevos instrumentos, comprar bonos que está bien, te puedes quedar con un bono hasta el rendimiento, pero vas a sufrir a lo largo del tiempo porque el precio del bono disminuye, aunque sabes que al final te van a pagar el 100%. Pero te va a pegar pues, la volatilidad del precio en periodos de aumento de tasas. Y segundo, si es un bono como los bonos del tesoro que rinden, ya vimos, 1,70 a 10 años, pues mira, la inflación te lo va a comer. ¿Okay? Entonces, hay que buscar alternativas dentro de la renta fija, como estos ETF, de préstamos directos, revisar todos los temas de acciones preferidas y híbridos que estén dentro de la renta fija. Y esto nos lleva entonces como un pequeño, el resumen, cuáles son los riesgos más importantes del mercado, que es fundamental. Los riesgos que estamos viendo y que ya se están desarrollando, lo que estamos sintiendo son los errores en las decisiones de la Fed pueden causar grandes bajones. Los mercados, tú sabes, hay una percepción de que la Fed siempre toma decisiones para rescatar o defender los mercados bursátiles, así que mañana, que es la decisión de la Fed, pues vamos a ver un poco de esto, si el lenguaje
es muy fuerte, que nosotros pensamos que no lo va a hacer, pues el mercado se puede terminar cayendo, continuando la caída. Si el mensaje va a ser más neutro y explican un poco cómo va a ser los aumentos de tasa, etcétera, pues más bien puede ser positivo, ¿ok? Pero en todo caso, son más o menos como unos 6 reuniones que tiene a lo largo del año. La Fed, si manda un mensaje equivocado, puede generar bajones, ¿ok? Lo otro es lo que estamos ya viviendo, los conflictos geopolíticos con China y Rusia. El de Rusia es el que ahorita más presente, el que está más ahora afectando a los mercados, pero el tema con China no ha desaparecido. El que empeoren las disrupciones en la cadena de suministro. Sin embargo, hoy salió un informe sobre la cadena de suministro de los chips y más bien se piensa que hacia mediados del año debería estar cediendo, ¿okay? Pero es algo que no podemos controlar. Está allí, es muy complejo. También se habla de que los Estados Unidos, nos dijo el ministro de Comercio, que ha mejorado enormemente la situación de los puertos, ¿ok? Pero es allí un riesgo de mercado. Y bueno, algo que no pareciera que va a pasar, pero bueno, está allí, que es una nueva variante del COVID más dañina que nos vaya a retrotraer hacia el encierro. En conclusión, ahora sí somos cautelosamente positivos con el mercado. No va a ser un año de gran boom, va a haber mucha volatilidad, pero no hay que perder la perspectiva, sobre todo porque el pánico no es una filosofía de inversión, es por lo general un error, y la gente termina vendiendo a pérdida y luego piensa que va a seguir bajando, no compra y sube. Entonces, en estos días ha habido unos bajones, estamos llegando a lo que se llama los momentos de capitulación, que ya vimos como el día martes tuvimos una caída impresionante del 4% de los índices y recuperaron de ese 4% y terminaron arriba. En los bonos, bueno, ya dijimos, hay que ver ETF de crédito directo u otras alternativas distintas a lo que son bonos per se. Oro, ya vimos que no recomendamos oro por los temas de que en el momento de tasas de interés no hay, no es por el desempeño del oro. El petróleo un poco estamos dudosos, neutros, no sabemos muy bien qué va a pasar con el petróleo, pero efectivamente sí hay para las empresas petroleras, por las características de sus balances comparadas al mercado, pues hay algo atractivo. Y en la volatilidad, ya sabemos que se va a haber un año de mucha volatilidad, y en lo que son nuestras carteras, nosotros tenemos una estrategia que se llama el corto táctico, que funciona muy bien, y por lo tanto pues se van a generar oportunidades para esta estrategia. Bueno, y con esto terminamos lo que es nuestra presentación de perspectivas. Bueno, muchísimas gracias a todos, que tengan una feliz noche, y bueno, no piensen que porque el mercado haya caído es el fin del mundo, esto ya ha pasado. Y cualquier duda o conversación que quieran tener, pues estamos a la orden. Gracias a todos. Y hasta luego.